Lo dijo en la primera hora. 7:52 de la mañana, gracias por seguir conectados a la señal de A Primera Hora. Vamos a continuar con las de entrevistas también pactadas para esta mañana. Le tenemos ya vía telemática y le damos la bienvenida a Mauricio Barros. Él es presidente del Colegio de Notarios de la SUAY, donde es momento de hablar de ciertos temas informativos enfocados en las personas con discapacidad y terceras edades en actos notariales. Mauricio, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, un saludo cordial para todos y gracias por la oportunidad, como siempre, de poder comunicar con la ciudadanía en estos temas de mucho interés del sistema notarial. Muchísimas gracias también a usted por aceptar la entrevista. Cuéntenos de manera general, ¿cuáles son precisamente pues los derechos que las personas con discapacidad y de la tercera edad tienen en los distintos servicios de las notarías? Bueno, en primer lugar tenemos que empezar por el marco legal. Específicamente, la ley de adulto mayor, la ley orgánica de discapacidades, determina todos los derechos y privilegios que tienen las personas con discapacidad y adultos mayores referente a la prestación del servicio público, ya sea en nivel general y sobre todo específicamente las notarías. Concretamente, nosotros tenemos una resolución 216 del 2017 que establece claramente cuáles son las excepciones puntuales de acuerdo a la ley en la prestación del servicio público. Por ejemplo, en el tema de discapacidades, cuando tienen el carnet de discapacidad establecido por el CONADIS, no es verdad, y ahora que va a ser ya sustituido incluso por la cédula de entidad en donde constan los datos de discapacidad, es totalmente el 100% de la exoneración en el servicio notarial, en la tasa notarial, 100%. No paga un solo centavo la persona que tiene discapacidad. El adulto mayor, en cambio, se regula de diferente manera, y hay una polaridad. Son dos mecanismos para la exoneración. Cuando hay actos que son exclusivamente del adulto mayor, que están determinados en la resolución, por ejemplo, una declaración juramentada, un testamento, un reconocimiento de firmas que son exclusivos de él, es también la exoneración del 100%. Pero cuando un acto es bilateral, por ejemplo, una compra-venta, se compra una casa, se compra un vehículo, ya no es el 100%, sino es el 50%. Esto conforme lo establece nuestra resolución e inclusive lo determinado en la ley del adulto mayor. Sin embargo, de esto, a más de las excepciones que son económicas, digamos, y la prestación del servicio que exonera de esta manera que se paguen los valores dentro del sistema notarial, la ley hace hincapié sobre todo en el trato preferencial, el trato oportuno que debe darse a las personas con discapacidad. Nosotros tenemos de las notarías, previo a poder funcionar, un sistema de inspección para que todas las instalaciones físicas de la notaría estén adecuadas para la accesibilidad de las personas con discapacidad en la prestación del servicio, tanto de las instalaciones cuanto del tema de baños, del tema de acceso y de apertura. Y esto ya lo tienen todas las notarías, señor Barros, es decir, todas están 500, con la accesibilidad para las personas con discapacidad. Las 560 notarías a nivel nacional, el Consejo de la Judicatura en esto ha sido bien meticuloso en regular que se tenga accesibilidad. Inclusive, nosotros, por ejemplo, empezamos en el 2014, la mayoría de notarías fueron inducidas, digamos, recomendadas a que sean en plantas bajas y con acceso directo a la ciudadanía, pero hay lugares, por ejemplo, y ciudades en las que necesariamente no se puede tener accesibilidad en las plantas bajas, pero era la obligación tener acceso, por ejemplo, vía ascensor, ¿no? Y los ascensores que lógicamente posibiliten el acceso con una silla de ruedas, que usted entenderá es sumamente necesario para que la persona se traslade, ¿no? Sin embargo, de esto, el notario, porque la ley notarial así lo establece, nosotros tenemos la posibilidad de movilizarnos. Es decir, si usted está en su casa con un problema de salud, no necesariamente tiene que acudir usted a la notaría acude a usted. Entonces, eso se puede hacer. ¿Y cómo la gente accede a eso precisamente? Es decir, si una persona está con estos inconvenientes de salud o de temas de discapacidad física, ¿cómo hace este pedido para que las notarías vayan? Solo los llama vía telemática, internet, usted conoce ahora los mails, o si no, inclusive vía telefónica. Nos contactan, nosotros inmediatamente redactamos el instrumento que se nos haya remitido la minuta y acudimos al domicilio de la persona. Esto pasó mucho ahora ahora estamos un poco superándolo, ¿no? Pero en el tema del COVID, nosotros acudíamos con bastante regularidad a domicilios en donde se encontraban personas enfermas.
porque justamente personas de tercera edad o discapacidad, incluso personas que se encontraban con COVID, nosotros acudíamos a los domicilios porque se necesitaban hacer poderes, posiciones efectivas, se necesitaba hacer permisos de salir del país, y nosotros acudíamos lógicamente hacia los domicilios de las personas. Inclusive ahora se viene una reforma que está por darse, que entendemos el próximo año, o este año está desarrollándose ya, que es el sistema PESNOT, que es un sistema ya de prestación telemática, es decir, en el cual usted y yo, por ejemplo, vía la plataforma que el Consejo de la Judicatura lo está aprobando, haremos la escritura pública de compra-venta vía ya los sistemas y las plataformas virtuales. Eso inclusive también facilitará la prestación del servicio a personas de tercera edad o a personas que tengan imposibilidad de movilizarse, ¿no? Vamos Pero sobre como ese decía, tipo, sí. sí, vamos sobre ese tipo de servicios, doctor Barros. Es decir, hoy por hoy, ¿en cuáles las personas con discapacidad y las personas de tercera edad, digamos, en cuáles servicios ellos tienen mayor factibilidad de realizar sus trámites? Por ejemplo, notarizar qué, realizar qué tipo de trámites dentro de las notarías. Bueno, todo acto, absolutamente todo acto, la persona con discapacidad no tiene ninguna especificación de no poder hacerlo. Más bien nosotros, por ejemplo, lo que sí calificamos es que la persona tiene discapacidad mental, porque lógicamente una persona con discapacidad mental no tiene las atribuciones cognitivas de poder realizar un contacto, por ejemplo, claro. no tiene las capacidades. Entonces, allí sí nosotros, por ejemplo, lo hacemos en base al artículo 27 de la ley notarial. Nosotros tenemos que calificar cual que sea la libertad con la que proceden y la capacidad de los otorgantes. Si la persona que vemos no tiene la capacidad, no entiende lo que está haciendo, lógicamente no puede otorgar. Caso contrario, una persona con discapacidad física, por ejemplo, una persona con discapacidad psicosocial, no tiene ningún inconveniente en otorgar el instrumento, cualquiera de ellos, cualquier instrumento que la ley le posibilita hacerlo dentro de la notaría. Lo que sí quería hacer hincapié en una sentencia de la Corte Constitucional que es muy importante y que se dio el 21 de diciembre de 2021, justamente un caso de vulneración a una persona de tercera edad que se dio aquí en la ciudad de Cuenca, justamente en la que se indujo, sin darle las mayores especificaciones a la persona, así contempla la sentencia de la Corte, se hizo vender a una persona de la tercera edad su único bien que tenía y se le despojó del patrimonio. Entonces, ante esto, la Corte Constitucional ha emitido una sentencia que es de obligatorio cumplimiento vinculada a los notarios a nivel nacional, en la que claramente se especifica que nosotros tenemos la obligación de que cuando venga una persona de la tercera edad, tener medidas reforzadas, así llama la Corte, ¿no? Yeah. Para que la persona que adulta mayor comparezca tenga la suficiencia en el conocimiento y no se vulnere sus derechos. Es decir, nosotros tenemos que cuando comparezca una persona de la tercera edad tener ya una aplicación diferente en el trato normal que se hace y explicarle de una manera sucinta, de una manera pormenorizada, totalmente individualizada, inclusive separadamente a ella hablándole de cuáles son los efectos jurídicos de una compraventa, de una hipoteca, de una donación que quiera hacer, para que la persona esté plenamente con conocimiento de lo que va a hacer. Claro. Porque justamente en esas condiciones que ella se encuentra, a veces no comprenden, porque se encuentran ya un poco pasados los años, digamos así, y es necesario tener una consideración, como dice la Corte Constitucional, de reforzada protección en velar sus intereses y sus derechos, ¿no? Eso ahora, es importante también. Sí, usted mencionaba un punto importante, ¿no? Las personas que tienen un tipo de enfermedad mental que se les dificulta ciertas actividades relacionadas a actos notariales. En ese sentido, ¿cómo funciona el procedimiento? ¿Pueden ir acompañados de un familiar? ¿Les pueden dar firmando estos familiares? Es decir, ¿cómo funciona ese proceso para las personas que están escuchando? No, a ver, si es que la persona tiene discapacidad mental, únicamente podría hacerlo vía judicial, que se llama una tutoría, una curaduría, ¿no? Es ahí el juez le determina un representante a esa persona ni siquiera acude a la notaría. Esa persona acude con una resolución del juez en la que dice: yo he sido designado representante del señor, de mi padre, por ejemplo, tal nombre, claro, en el que él se encuentra totalmente incapaz. Ya no puede prestar el servicio ante el notario si tiene incapacidad mental, no puede. Okay. No puede acompañarse ni firmar a nadie por él, simplemente eso es solamente un tema ya judicial en la que necesariamente el juez, viendo las incapacidades, le determina y le nombran un curador, que se llama, ¿no? Sí, en cambio, por ejemplo, en personas menores de edad, allí sí, el representante legal, conforme a la ley en el ejercicio de la patria potestad, son los padres. Entonces, por ejemplo, los padres sacan, para vender un vehículo, por ejemplo, o para vender una casa de un menor de edad, sacan, asimismo, vía judicial, un permiso que el juez otorga a los padres para que puedan venderse los bienes, claro, de un menor de edad que es incapaz. Y ahí sí el padre acude y firma por el menor de edad.
Claro, queda bastante claro este punto. Como para finalizar y agradeciéndole por su tiempo, las recomendaciones generales para las personas que están escuchando y que tienen un familiar o que tienen alguna discapacidad física y son también de la tercera edad, ¿qué recomendaciones darles para que accedan a estos servicios que les ofrece la notaría y para que puedan realizar sus trámites? Bueno, a las personas de tercera edad y con discapacidades o capacidades especiales que determina la ley, tienen que acudir a las notarías, nosotros estamos prestos a servirles y solicitar, porque a veces nosotros también no conocemos, ¿no? A veces están en la fila comúnmente esperando, no. Ustedes al tener lo que la ley les garantiza, ingresen directamente y soliciten el trato preferente, especial y diligente en ese momento. Nosotros tenemos ventanillas destinadas única y exclusivamente a la prestación del servicio hacia los discapacitados y personas de tercera edad. Entonces, ustedes van a tener una mejor prestación del servicio, más ágil, rápida e inmediata. Entonces, a veces decirles a la ciudadanía que acudan a los notarios, estamos prestos a servirles, pero que nos hagan conocer inmediatamente esta condición para poderles ágilmente prestar el servicio, ¿no? Estamos siempre dispuestos a tratar de hacer bien las cosas en beneficio de la ciudadanía, que es a quien nos debemos todos los días. Bien, creo que queda bastante claro las declaraciones de Mauricio Barros, presidente del Colegio de Notarios de la SUAY, con quien hemos tenido una charla informativa respecto a los servicios que las personas con discapacidad y de la tercera edad pueden acceder a los servicios notariales. Doctor Barros, muchísimas gracias por su tiempo. A ustedes y muchas gracias a sus órdenes. Perfecto. Quedó bastante claro el tema de los servicios notariales para las personas que tienen este tipo de discapacidad, así que ya sabe, usted está de mejor manera informado, acude a estos servicios notariales si tiene algún tipo de discapacidad, ya sabe las recomendaciones que se le realizó para que pueda realizar los trámites pertinentes. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.